Buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estés viendo. Esto vuelve a ser Clandestinos y es un programa en el que está JR. Buenas tardes, buenas noches, buenos Muy días. buenas. Esta es Esmeralda Delgado. Muy Buenas buenas tardes, buenas tardes. noches, buenos días. ¿Qué Pues, tal? o Esperanza. O Macarena, o como me quiera llamar alguien, ¿Cómo ¿no? te quieras llamar? El caso es que te llamen, ¿no? Ya otra cosa Y... es que yo responda o mire, ¿no? Y hoy, el que ha cogido las riendas de este programa para hablarnos de astronomía y ciencia es Nacho Bacter desde Nueva York. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé ni cómo hablo. Nacho Bacter. Hola, muy buenas. A ver, sí, hoy vamos a traer un tema sobre astronomía. A ver, va a ser un biólogo hablando de física, o sea eh, que tengan cuidado un poco. No voy a entrar demasiado en detalle porque eh, la persona ideal para hablar de astronomía debería ser un astrofísico, pero entonces, bueno, os tendréis que conformar con un neurocientífico. Sí, A bueno, ver, pero el tema era más hablar de la ciencia con sí, relación. sí, Pero a ver, dice otro una... idioma con un neurocientífico como si eso fuera, yo qué sé. Ya, pero no, es un campo diferente, hombre. A ver, el tema es que la física es, digamos, la ciencia más perfecta porque tiene una capacidad de predicción y una capacidad de análisis de los datos que le van llegando que no tiene ninguna de las otras ciencias. La química se aproxima, sobre todo en el tema de cuando estamos hablando de partículas elementales, pero, digamos, la ciencia más perfecta hoy en día es la física. Los biólogos no nos acercamos ni de cerca. Nos estamos poniendo muy al día con el tema de la cuantificación y el desarrollo de herramientas informáticas y matemáticas para ponernos un poco al mismo nivel, pero sigue siendo la física la ciencia más perfecta, básicamente porque están de cosas simples. O sea, la biología lo que tiene es que son sistemas complejos, o sea, que es mucho más complicado de abordar. Pero bueno, la física es la ciencia más perfecta y entonces, bueno, pues en base a cómo se ha ido construyendo el conocimiento científico en el área de la física y más concretamente en la astrofísica, todo lo que tiene que ver con la astronomía, pues va a servir un poco cómo se construye la ciencia hoy en día y cómo se construye el conocimiento de lo que sabemos. O sea, esto es una historia de más de 2000 años, 2500 años, desde los antiguos griegos hasta hoy en día. Va a ser un resumen muy resumido de cómo se construye sobre todo, o está orientado a cómo se construye el conocimiento científico, y es un poco para responder un poco digamos, la discrepancia que hoy nos encontramos de que con todo lo que se sabe en los laboratorios de física y todo el tema de la física teórica, hoy en día sale un tío, después de haber visto un par de vídeos de YouTube, y dice, pues creo que la Tierra es plana, cuando todo el conocimiento de 2500 años contradice todo eso. Entonces es un poco para poner las cartas sobre la mesa qué fallos tiene toda esta gente que describe que la Tierra es plana, que al fin y al cabo no deja de ser una materia de fe que maneja esta gente, porque por mucho que se los razones no van a cambiar de opinión. Entonces, bueno, es un poco para aquellas personas que están un poco en duda, que tengan una duda, porque sobre todo lo que le falta son herramientas mentales para ver qué es lo cierto y qué es lo falso, pues para decirle, bueno, pues mira, la ciencia se construye, más o menos se construye así, ha sido un proceso de un paso para adelante, un paso para detrás, a veces se ha dado un salto hacia adelante, que lo iremos viendo, y así se ha ido construyendo y más o menos se maneja, diga, las teorías que tenemos hoy en día acerca de cómo funciona el universo porque funciona. O sea, cosa que, por ejemplo, la teoría de la Tierra plana, pues no funciona y de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues esto es un poco por poner todo lo relacionado con las pseudociencias Además, cómo se construye el conocimiento verdadero, ponerlo un poco para que veamos cómo es, y sobre todo con un ejemplo muy sencillo de conocimiento del universo. Si además alguien... la Sí. Tierra no puede ser plana porque se saldría el agua por los lados.
Ajá, falta internet. Bueno, eso Quita la mano de ahora, ahí, ahora iremos. Aquí hubiese estado bien que hubiese estado Jesus, porque el origen de todo es la imagen bíblica de cómo es el universo, y el proceso es un poco ir desmontando todo este modelo bíblico del universo, que es una tierra plana, a Cristian, cómo es quita hoy la en mano de día. ahí. ¿Eh? ¿Perdón? Ahí. Nada, Cristian, que está dándose la cámara con la mano. Ah. Sí, el famoso mapa este donde Palestina o Tierra Santa es el centro del mundo, de Por un mundo supuesto. plano. No, y Exacto. no el centro del mundo, el centro del universo. Universo. Sí. Claro. Bueno, Estoy viendo ahora pues mismo ese Pero mapa. es como decía Lizu el otro día en el otro programa que hicimos, que era el mundo conocido, el universo conocido, que para Pero- ellos eran 2 o 3 pueblitos de alrededor. claro. Exacto, Pero no habléis, claro. pero no habléis de Jesus en Gay Superstar, que está en una maldita podemos entrar en eso, ¿eh? En una maldita barbacoa, o sea, él, Y mientras tú que nos has nosotros invitado, estamos que más en personas, casa, por lo que me gusta está en ver la una barbacoa. Pero ya está bien, dejemos de No me la hay que disfrutar, que idolatrar está- a falsos ídolos que nos dejan y nos abandonan por barbacoas No estamos idolatrando a nadie, chisporroteantes tú, llenas de no, grasa y alcohol. Ya está bien. No pasa nada, no está Jesús, pero estoy Está yo envidioso, como está envidioso. geógrafo. Oh, vale, Javi. Ahí está. No está Jesús, pero está Javi. Hola, Javi. Muy bien, Estoy Javi. yo hoy. Yo iba a decir, no está Jesús, pero está Nacho, ¿no? Que está... Luego está Nacho, que se ha preparado un tema que yo estoy cogiendo apuntes, ¿eh? Sí, tú apunta. Yo todo. A ver, Venga, pregunta, el verdadero maestro de todo Esta es esto, sorpresa. yo todo esto que voy a comentar me voy a basar en 3 vídeos de un físico que se llama Miguel Alcubierre, que es un físico bastante conocido, de la Universidad de la Sí. UNAM, de la Universidad Nacional de México, que hizo, pues, digamos, una serie de plenarias en una especie de congreso que organizaron allí en la universidad, un poco de la historia de la física orientado al tema de la astronomía. Entonces, bueno, son 3 vídeos que en total van a ser como unas 7 horas. Entonces, si la gente ve esos vídeos y se los empolla, básicamente tendrán muy claro cómo se construye la física actual, y cuáles un poco los límites de la ciencia actual en el tema de astronomía. Miguel Alcubierre es un astrofísico que ha estudiado siempre el tema de los agujeros negros, digamos, por lo que es especialista. Lo que pasa es que la gente le conoce porque mientras él estaba haciendo la tesis, creó un artículo acerca de cómo se podría hacer un motor warp, básicamente. Entonces creó toda una métrica que se llama la métrica de Alcubierre acerca de la posibilidad de crear un motor warp, y entonces claro, es algo muy relevante porque hace referencia a Star Trek, y entonces, bueno, pues ahí está toda la métrica que ocurre. El motor warp sería un hipotético motor que nos permitiría viajar más rápido que la luz, porque la física actual tiene establecido que el límite de la velocidad de la luz, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, bueno, él idea una manera torciendo un poco todas las leyes de la física para crear un motor que pudiese superar esa velocidad de la luz. Entonces, Y bueno, eso serviría para viajar en el tiempo, ¿no? no, el viajar en el tiempo es algo que No, la el física espacio, actual te lo hijo. impide. No puedes viajar hacia atrás porque no existe, vamos, la física, que es la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, te lo impide, y básicamente la que está hoy en vigor es esa teoría. Entonces, el tema de los viajes en el tiempo, de manera como siguiendo las leyes de Einstein, no se podría. Entonces, habría que buscar alguna manera de violar esas leyes de Einstein de manera similar a como ha hecho Alcubierre con su motor de Warp, para lograr ese viaje atrás en el tiempo. Entonces, bueno, ahora si tú preguntas a cualquier físico, te dice, ¿se puede viajar en el tiempo? Y te dices, sí, hacia adelante, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Lo de viajar en el tiempo hacia el pasado es algo que no se Pero no puede pasa por las nada. leyes de la física.
proponemos a Santi que derogue la ley, vaya al Congreso y derogue la ley de la relatividad y ya está. Oye, Sí, bueno, eso es otro tema que podremos hablarlo en otro momento, que es el hecho de, bueno, la física te dice una cosa, los políticos dicen otra, y entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar la ciencia en el tema de la toma de decisiones de los políticos? Entonces hay una cosa muy clara, la física, la ciencia te establece a veces unos límites para según qué temas, y si los políticos están asesorados por los científicos, toman decisiones incorrectas, es un tema de los políticos. Los científicos te dicen las cosas son así. Ellos, digamos, los científicos nunca nos preguntamos el porqué de las cosas, sino nos preguntamos el cómo, básicamente. El porqué ya es un tema filosófico que, como todos nosotros, tenemos un pequeño filósofo dentro y a veces nos preguntamos el porqué. Pero cuando nos dice el aumento digamos, el aumento de la temperatura o el aumento de la energía que puede producir un cambio climático por el tema del efecto invernadero del CO2. Entonces, digamos, los científicos lo que hacemos es, sí, te explicamos así porque básicamente este es el modelo. O sea, te explican el cómo y luego tiene una serie de conclusiones. Ahora tú tienes que legislar acorde con este modelo. Si no legislas para la reducción de la huella del carbono, pues esto va a seguir el modelo. O sea, esto por mucho que tú legisles en contra y te vuelvas negacionista en el Parlamento, el modelo va a seguir así. Nos podemos equivocar porque la ciencia no suele ser algo que tú cuando lo miras en el microscopio, perfecto. Es todo limpio y claro sin ningún tipo de ruido. Normalmente cuando tú haces observaciones ves ruido. Y eso es algo que es muy importante, discriminar cuál es el ruido de lo que es la evidencia. Muchas veces el conocimiento se ha construido en base a mejora tecnológica que te permite analizar mejor las muestras, y con ese análisis mejor de las muestras, pues te permite ver cosas que antes no veías. Una cosa, por ejemplo, lo voy a llevar al tema de la biología, que es lo que yo manejo más, y el tema de, por ejemplo, la genética. Entonces, y el tema de, por ejemplo, la criminalística. Eso la gente lo ve muy rápido. Antes de 1986, tú tenías una muestra de sangre y la única manera de analizarlo era ver el tipo de sangre. Podía ser tipo A, tipo B, tipo AB, tipo 0. Eso es hasta 1986. El gran cambio en 1986 es la capacidad de hacer un análisis genético de esas muestras de sangre. Entonces tú usabas una serie de marcadores genéticos, que son una serie de genes que cambian a lo largo de la población, y entonces en base a eso te permitía tener como una especie de código de barras, y ese código de barras podía decir, bueno, pues la persona que tiene este perfil genético es 1 entre 100.000 millones de posibilidad de que sea digamos, la persona concreta. Entonces, es un avance de frente a los grupos sanguíneos que más o menos representa el 20% de la población, a un análisis genético que te permitía distinguir 1 entre 100.000 millones. Eso es un poco cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Pues porque se desarrollaron una serie de técnicas y una serie de protocolos y se fabricaron una serie de máquinas que permitían hacer ese tipo de análisis. Entonces vemos ahí un salto cualitativo en 1986 entre lo que es, digamos, un análisis de solo grupos sanguíneos a un análisis genético, que es lo que ha llegado hasta hoy en día, y es lo que permite analizar incluso lo que se llaman cold cases, los casos fríos de casos en los que no se sabía el asesino, y gracias a este análisis genético de las muestras, pues ha permitido, pues eso, acreditar que algunos asesinatos fue creado por un asesino en serie que fue ejecutado hace años. Cosas pues así. entonces para ese tío, eso que nos estás contando es una putada muy gorda. Hombre, claro, eso ha dificultado para el tema de los criminales, sobre todo en tema de asesinatos, el tema de, Es que digamos, ya no se puede matar a nadie. salir librado. Sí, se sigue. El crimen. A ver, lo que te dicen los criminalísticas es que el crimen perfecto existe porque hay una investigación deficiente. A ver, es lo típico. Una familia bien, se muere un miembro de la familia
y están todos los medios policiales puestos para examinar la escena del crimen, porque es algo poco común que una persona fuera del mundo del crimen y fuera del mundo de, digamos, de los asesinatos y cosas así, fallezca. Entonces se ponen todos los medios policiales, pero por ejemplo, alguien que muere debido a un tráfico de drogas o una prostituta de fuera de las ciudades, pues hay los medios policiales que se ponen es mucho menos. Y entonces, por ejemplo, el asesinato de una de las prostitutas generalmente quedan sin resolver, básicamente porque la policía no pone los suficientes medios. ¿Por qué no pone los suficientes medios? Porque a nadie le importa. Si es que eso es así. La policía maneja un presupuesto es ajuste de cuentas y ya está. Y ya está. No investigan. Y esto no voy a criticar a la policía. La policía maneja un presupuesto y tiene que poner el acento. Entonces están muy... Cuando a lo largo de la semana se encuentran 3 prostitutas muertas, pues los medios que se ponen ellos pues dejan de que desear, porque ¿qué más da? O sea, al fin y al cabo es de Siria. Y entonces, que muchas veces no es culpa de los investigadores, sino claro, de gente más arriba. Claro, de los medios y sobre todo pues la sobrecarga que pueden tener ciertos distritos, los distritos donde está el lumpen, pues ocurre eso. Eso es un poco para justificar, pero si se hiciesen todas las investigaciones como es debido, pues básicamente la posibilidad de que quedase casos sin resolver pues sería muy reducido. Hoy en Nacho Consejos para asesinos. Si vas a asesinar a alguien, recuerda ir a un sitio en el que hay muchos asesinatos, hay gente que se dedique a cosas poco claras o marginales, y en los... Bueno, pues eso es un Nacho Consejo. No, básicamente el mundo del lumping es donde pero vamos, los crímenes perfectos donde más ocurre. No, déjame terminar ya con esto. Y luego depende mucho el tema, ya por dejar cerrado esto, países donde existen muchos crímenes y países donde existen menos crímenes. En España el número de muertes es bastante reducido en comparación con Estados Unidos. ¿Dónde van a ocurrir más crímenes perfectos? ¿En Estados Unidos o en España? Posiblemente en Estados Unidos, porque quedan muchos casos sin resolver. En España, ya el hecho de que haya una muerte violenta es raro. En Estados Unidos no es raro. Y porque además en Estados Unidos es un país mucho más elitista, ¿no? Entonces, lo que tú me estás contando de las prostitutas que se asesinan y quedan más, yo creo que tiene que ver más con Estados Unidos, que es un país más elitista. En el tema del lumpen, en España pasa lo mismo. Lo que pasa es que es mucho menos común la muerte, entonces cualquier muerte que ocurra en España se suele investigar más. Por eso, porque es algo poco común. En Estados Unidos es mucho más común. Entonces, bueno, ahí nos hemos metido ahí un poco en un embolado, pero... Sí, no sé, por eso quiero ir... Pero bueno, nos ha servido para entender cómo funciona el método, así que muy bien. Sí, entonces, bueno, pues viajamos un poco a la Grecia de 500 años antes de Cristo, un poco para ver un poco cómo funciona, cómo ha sido el desarrollo de la astronomía y un poco el desarrollo de cómo se ha ido construyendo el conocimiento científico. Entonces, vale, en este año 500 antes de Cristo, aquí está, vuelvo a decir que aquí está ya muy bien la presencia de Jesús, porque nos dirá cuál es la cosmología que existía antes. Pues la cosmología que existía antes, básicamente, que era una tierra plana, que era una esfera, y entonces en la esfera había estrellas pegadas. Entonces, las primeras civilizaciones, que son los babilonios, los asirios, todos estos que aparecen en la Biblia, pues eran muy aficionados a la observación de estrellas, observación a ojo, cuidado. Entonces observaban las estrellas y entonces empezaron a crear los primeros mapas con las estrellas más brillantes. ¿Y qué es lo que se vio? Pues que gente que viajaba al sur, por debajo de lo que sería el Ecuador, porque a pesar de que creemos que estaba toda la gente que no se movía, no, había viajantes y había comerciantes que con las caravanas viajaban. Entonces vieron que si se movían, pues que había estrellas que desaparecían y estrellas nuevas que aparecían. Bien. Porque al fin y al cabo los viajantes no tenían otra cosa que mirar al cielo, no había internet, no había Twitter, no había nada. Entonces, y necesitaban las estrellas para guiarse, para hacer esos recorridos de comerciales. Entonces, esta es la primera evidencia de, espérate, si la Tierra es plana,
tiene que haber el mismo número de estrellas y el mismo mapa en cualquier punto de la Tierra. Entonces fue la primera evidencia de que a lo mejor la Tierra no es plana, a lo mejor la Tierra es curva. Y entonces aquí nos encontramos con que esa idea fue floreciendo entre los griegos. Los griegos eran sobre todo trabajaban mucho con la geometría, entonces mucho de su trabajo que luego se ha ido aplicando ha sido con modelos geométricos, está Pitágoras, Tales y toda esta gente. Por eso, porque era la geometría lo que más usaban ellos. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí el modelo de el pequeño experimento de Eratóstenes. Eratóstenes lo que que era pues es un griego ahí en la zona de Alejandría, en lo que se basa es en mucha documentación que había en los papiros. Tenían su documentación, la gente escribía y ponía sus observaciones. Y entonces él sabía que en la región de Siena, que hoy llamaríamos Asuán, donde está la presa de Asuán, en que corresponde justamente con lo que hoy llamaríamos el trópico de Cáncer, en el día del solsticio de verano no emitía sombra a mediodía. Sí. En cambio, él estaba en Alejandría y sabía que en el mismo momento, en el solsticio de verano, a las 12 del mediodía, porque ellos eran capaces de medir, digamos, el sol por estos relojes solares, sí que emitía sombra. Sí. Entonces, eso le permitió a él construir su experimento y determinar la esfericidad de la Tierra. Sí. Porque sabiendo Javi, digamos, mola que estés diciendo sí todo el rato. No sé, muy raro. No, a ver, es que esa teoría además yo la uso cuando explico a los chavales que en realidad el solsticio no se produce en el mismo momento cuando estamos hablando de verano en el hemisferio norte. No es lo mismo el solsticio, ni el mismo día ni la misma hora en Alejandría que en Oslo. Por eso te digo que está basado en eso, en la teoría de Eratóstenes. Continúa, Nacho, por favor, es que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues es este solsticio de verano en Asuán o en Siena, él midió la sombra que dejaba en Alejandría, donde se encontraba él, y él conocía la distancia que existía entre Alejandría y Asuán. ¡Hala! ¿Y así se midió el diámetro de la Tierra o no? Y así se midió así se midió la esfericidad de la Tierra, así se Igual, midió el diámetro de la Tierra. Básicamente, Siena, o digamos lo que hoy es Asuán, y Alejandría están en el mismo meridiano, o sea que están en la vertical, más o menos, no el 100%, pero más o menos. ¿Por qué? Porque sigue el curso del río Nilo. Entonces, con eso, pues él permitió determinar que las dimensiones de la Tierra de manera bastante aproximada a como son las dimensiones actuales. El único error que tuvo, pero porque era imposible determinarlo en aquella época, es el hecho de que la Tierra no es una esfera perfecta, está achatada. Y bueno, el achatamiento se determina básicamente en el siglo XVIII con investigadores españoles. ¿Qué pasa? Que hicieron las mediciones en una expedición francesa en Sudamérica, pues eso, en el pleno siglo XVIII. Pero bueno, eso habrá que esperar prácticamente 2000 años para que científicos españoles, guardamarinas, me parece que eran marinos, pudiesen determinar el achatamiento de los polos. Además, la Tierra, debido a la velocidad centrífuga, se va achatando cada vez más, entonces va variando. Pero existe la fuerza centrífuga, yo entendí que solo había la centrípeta. No, sí existe. Centrífuga. Si no, ¿cómo puedes tú? ¿Para qué entonces demonios existe la lavadora con la centrifugación? Exacto. Pues yo no sé dónde leí que ¿Cómo se nota que pones muy poco la lavadora, No, nada. Oye, que yo la ponía en la lavadora, yo he puesto muchas lavadoras, pero... Sí, bueno, pues nada, ya vale, venga. Déjame en paz.
Bueno, entonces aquí vemos en este experimento de Eratóstenes que todos los griegos posteriores dijeron, sí, este tío tiene razón. O sea, aquí ya no hubo dudas porque básicamente había un conocimiento previo de decir, hostia, lo de las estrellas desaparecen y aparecen. Existen diferentes estrellas si te pones tanto al norte como al sur. O sea, eso existía, es una observación. Básicamente la ciencia se construye así. Tú tienes tu modelo cuadra hasta que deja de cuadrar, hasta que deja de tener las imperfecciones empiezan a ser tan numerosas que te ve forzado a cambiar de modelo, que es lo que hizo este griego. Entonces, bueno, pues él creó un nuevo modelo y dice, mira, no vemos las estrellas en el norte igual que en el sur, básicamente porque es una esfera. Y entonces todo el mundo compró ese argumento. ¿Genera otras preguntas? Claro que genera otras preguntas, pero por lo menos este inconveniente que habías encontrado en el anterior modelo se salva. Y entonces, como todo el mundo está más o menos de acuerdo, pues se compra ese modelo. De hecho, este no fue la única persona que midió el diámetro de la Tierra. Hubo mucha más gente posterior. Sí. Y esta es una de las razones por las que se argumenta que Cristóbal Colón presentó su modelo para viajar a las Indias porque las mediciones con las que él iba debajo del brazo procedían de otro investigador que daban una dimensión de la Tierra mucho menor. Claro, él se lo presenta, digamos, a la corte de Isabel la Católica. La Isabel la Católica tenía sus asesores científicos detrás, que básicamente eran teólogos de la Universidad de Salamanca, y los investigadores digamos, estos teólogos de la Universidad de Salamanca tenían el conocimiento tanto del experimento de Eratóstenes como las mediciones posteriores como la de Ptolomeo, que el modelo astronómico de Ptolomeo era el que estaba vigente en aquel momento. Sí. Entonces, todos estos dijeron, no, la Tierra es más grande de lo que dice este Cristóbal Colón. Luego él, cuando viaje hacia Oriente, se va a encontrar que está en mitad del océano, porque no se sabía que hay tierra. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de las teorías conspirativas. No, es que Colón sabía que existía tierra en esa posición y entonces modificó el modelo de la Tierra y convenció finalmente a la reina para financiar su expedición. Pero básicamente es eso. Sí conocía los vientos para viajar hacia y para volver, porque él había vivido en Canarias y había vivido en Azores. Y había visto los alisios y los vientos del oeste. Él sabía por dónde ir y por dónde volver. El otro día no nos dijo eso Jesús. El otro día Jesús nos dijo que no sabían cómo volver. Sí. Él sube hasta la zona de Florida porque él busca los vientos del oeste. Sí. Eso, el profesor Luque claro, lo contaba muy bien. Lo que no sabían era cómo volver a Castilla. Ya. Porque claro. esos vientos te llevan hasta la costa de Portugal y al norte de Europa. Eso era el no problema. conocían el tornaviaje, pero sí sabían que esos vientos te traían a la península. Lo que pasa es que los vientos te llevan hacia donde. No hacia a qué altura te iba a traer, pero sí a esta parte, vamos. Exacto. Por eso luego tiene que viajar de Lisboa a Sevilla. ¿Sabemos cómo se llaman los científicos españoles que descubrieron eso o no? Lo tendría que buscar ahora mismo. Van no. con Malaspina, ¿no? No sé si la expedición de Malaspina tiene que ver con eso. Era una expedición francesa. Lo que pasa es que los franceses, para entrar en las colonias españolas, tenían que pedir permiso a la corona española. Y la corona española se lo dio, pero llévate a estos dos. Estuvieron en la zona del Ecuador haciendo estudios. Sí. Además es un experimento bastante fastidiado, porque claro, en mitad de la selva y con montañas y valles. Sí. Entonces eso. Pero ahora mismo no te puedo decir quiénes son. Pero vamos, es de la Ilustración. Cuando España... El siglo XVIII es bastante... El principio del siglo XVIII es bastante brillante y el final del siglo XVIII es bastante lamentable por el tema de Trafalgar y toda la crisis social y económica que nos trajo todo. Pero había muy buenas mentes en aquella época en muchos aspectos, tanto culturales como científicos. Bueno, pues entonces... Modelo de Ptolomeo, ¿no? Estamos con el modelo de Ptolomeo. Entonces ya vamos viendo cuando alguien dice que la Tierra es plana, al principio tiene que
intentar responder, bueno, entonces, ¿por qué las estrellas en el norte son distintas que en el sur? Pero no son capaces de... Eso es el típico argumento que no son capaces de salvarlo. Entonces se buscan ahí vericuetos y historias raras. Entonces, bueno, pues estamos con el modelo de Ptolomeo. Una vez que ya sabemos que la Tierra es esférica, pues Ptolomeo lo que establece es que la Tierra está en el centro del universo. El centro del universo en aquel momento era la Tierra, la Luna, el Sol y 4 planetas que se habían descubierto. O sea, era muy pequeño. O sea, Sí. el universo de aquella época era muy pequeño. Entonces él establecía que la Tierra estaba en el centro. Volvemos a lo mismo. Existían observaciones astronómicas desde la época de los babilonios. Entonces, estas observaciones astronómicas establecía no solo la posición de las estrellas, sino la posición de muchos de los planetas. Incluso había algunos planetas que son confundidos con estrellas y viceversa. Entonces, bueno, pues se establece, entonces lo que se ve es que el modelo digamos, planetario de Ptolomeo presenta dificultades. Y entonces, ¿cómo se salvan esas dificultades? Como volvemos a decir, en la época de los griegos son muy buenos geómatras, pues entonces empiezan a establecer pues órbitas epicíclicas y empiezan a salvar, complicando un poco el modelo para ajustarlo a las observaciones que se tenía del cielo terrestre, Ujú. desde el cielo, desde la Tierra. Y entonces, bueno, pues con estas, a pesar de que eran, digamos, un modelo muy complicado, básicamente cuadra. Y aquí es un poco la cosa. Este modelo, digamos, se va a mantener pues, aproximadamente por 1500 años. ¿Por qué? En parte porque más o menos funciona y en parte porque desde el punto de vista religioso, Interesa. cristiano y musulmán, viene perfecto, cuadra perfectamente, Sí. porque el hecho de poner la Tierra en el centro del universo. Eh, Aún así, se sabe que tiene complicaciones. Y entonces ya para la época del Renacimiento, pues se sabe que el modelo atómico, digamos el modelo atómico, el modelo planetario de Ptolomeo quizás necesita ser sustituido por otro tipo de modelo, pero como más o menos cuadra los números, pues no se entra demasiado en ello. Y esta es una de las cosas que también que quiero remarcar aquí de la ciencia. La ciencia no suele cambiar de teorías porque sí, no la suele cambiar de manera arbitraria, sino mientras siga funcionando un modelo, aunque sea imperfecto, porque todos los modelos son imperfectos, siempre muestran problemas en algún momento, mientras cuadren los números vas a seguir tirando con ello. Ujú. No, la ciencia no es tan innovadora ni tan progresista como la gente piensa. Suele ser más conservadora de lo que la gente cree. Se sigue usando los modelos hasta que ya llega un momento y dice, mira, tenemos que cambiarlo porque las incoherencias de este modelo nos está destruyendo todo nuestro conocimiento que vamos teniendo. Y eso es debido a más observaciones. Estas observaciones están exhibiendo más incoherencias de tu modelo actual y llega un momento en que, bueno, si cambiamos de modelo, permite explicar más fácilmente, digamos, cómo funciona el universo. Y esto nos encontramos en la época de Copérnico. Copérnico es una de estas personas que entra, él empieza analizando el modelo de Ptolomeo, él era un convencido de Ptolomeo, y entonces cuando van teniendo más mediciones, hay que decir que en la época del Renacimiento empieza a haber más observaciones del cielo terrestre, no solo tirando de los modelos antiguos de los babilonios, de los griegos, de la edad antigua, sino empiezan a tener observaciones recientes que en parte modifican las observaciones antiguas. Y entonces, pues se ve que los números ya no empiezan a cuadrar tan bien. Entonces, bueno, pues Copérnico, al final de su vida, el zorro no publica su modelo hasta en el lecho de muerte, porque sabía que era un modelo muy controvertido. Entonces, cuando él ya está a punto de fallecer, pues dice, mira, yo lo que creo es que el Sol está en el centro del universo. Lo deja ahí, tira la bomba de humo, fallece y ahí os quedáis con el marrón. Básicamente fue Ah, y así. ahora me muero por Y imbécil. ahora me muero y la Santa Inquisición no me va a buscar las cosquillas. Entonces, en 1500, Que me queréis eh,
que me queréis quitar la cristiandad, que no, que yo me muero y aquí os quedáis. Yo sigo siendo cristiano, pero que el Sol, Está en teoría el centro. heliocéntrica. Entonces, en 1543, él presenta su teoría heliocéntrica. Entonces, claro, nosotros cuando lo vemos en los libros de historia, dicen, no, bueno, pues ya está, heliocéntrica, y entonces ya se forman los dos bandos, el bando de los científicos y el bando de la iglesia. Y tampoco fue un poco así, porque, a ver, él presentaba su modelo, pero es que su modelo tampoco era perfecto. O sea, su modelo corregía muchas cosas, como estos órbitas epicíclicas que hacían cosas muy raras en la órbita de los, por ejemplo, los planetas como Venus y tal. Explicaba eso, pero muchos de los órbitas de los planetas tampoco cuadraban perfectamente con con el modelo de Copérnico, que sí cuadraba con el modelo de Ptolomeo, a pesar de que era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque básicamente habían hecho que con nuevas reinterpretaciones y nuevos elementos, pues hacía que se ajustasen, digamos, las órbitas de estos planetas digamos, a este modelo astronómico de Ptolomeo, pero no tenían la capacidad predictiva que sí que podía tener el modelo de Copérnico. Claro. Es que Que era, Copérnico, que no era tan perfecto, no nos dio tiempo a decírtelo en vida, pero no eras tan perfecto, tío. no Tenías era, fallos, tenías errores. no era para nada perfecto. Entonces, bueno, pues vemos a lo largo desde entre 1543 y prácticamente la época Galileo, que estamos hablando del siglo XVII, en el cual existe un debate dentro del mundo de la protofísica o física, si queremos llamarlo así, porque básicamente el conocimiento está en las universidades, y las universidades desde el siglo XIV, desde 1300, que es cuando se funda la primera universidad, básicamente se enseñaba teología, o sea, donde se enseñaba, pues esto, el conocimiento de la Biblia y de la religión, y luego, bueno, pues daba espacio para otro tipo de conocimientos, pero esos eran accesorios. Lo principal era la teología, pero bueno, con el Renacimiento también se va abriendo un poco más el espectro, y entonces ya la teología va perdiendo peso en favor de otro tipo de disciplinas. Y entonces, bueno, pero sigue siendo la universidad, sigue siendo conservadora. De hecho, aún hoy en día la universidad es conservadora, según qué cosas. Entonces, bueno, pues se va generando este debate, va ganando peso las teorías de Copérnico, básicamente por nuevas observaciones y también nuevos aportes a la teoría de Copérnico que no podían ser aplicadas en la teoría de Ptolomeo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, las observaciones de Tycho Brahe y de Johannes Kepler, que están, digamos, subvencionados con proyectos de investigación por parte del rey de Dinamarca, que le van, digamos, crean un observatorio muy preciso, y entonces este Tycho Brahe va, digamos, actualizando los datos que tenían de los antiguos babilonios, y Johannes Kepler, pues, continúa la labor de este Tycho Brahe, y con todo ese big data que hoy llamaríamos hoy en día de observaciones astronómicas, él dice, bueno, es que las órbitas de Copérnico no son circulares, que era donde fallaba esta teoría heliocéntrica de Copérnico, sino que son elípticas. Y el Sol está colocado en uno de los focos. Entonces, con esas mediciones y esa aplicación de las modificaciones a la teoría de Copérnico, el modelo cuadraba perfectamente. Entonces, básicamente, para la mayor parte de las órbitas planetarias que se iban descubriendo, que se tenían en aquel momento, el modelo de Copérnico cuadraba perfectamente, cosa que no ocurría con el modelo de Ptolomeo. Y lo que es más importante, tenía capacidad de predicción, porque llega otro gigante de la física más tarde, que es Galileo. Galileo descubre nuevos planetas, y estos nuevos planetas cuadran con el modelo de Copérnico-Kepler, podemos decir. ¿Y por qué te has reído cuando has dicho que Brahe y Kepler estaban subvencionados? A ver, porque digamos, la ciencia actual, básicamente dependemos de subvenciones públicas, o sea que existe una parte de los presupuestos generales del Estado que subvencionan
a proyectos científicos. Y Es que entonces, tenéis ahí vuestro chiringuito en el que os estáis forrando con eso dinero público que lo todo. diría alguien ultraconservador, diría eso, que formamos chiringuitos y que estamos Santi, todos comprados lo por las... dirías tú, lo sabes. ¿Y qué os dedicáis? ¿A descubrir cosas para el bien de la humanidad? ¿Y eso qué? Claro, y para desmontar las teorías religiosas. Que os creéis ahí demasiado y sois unos De verdad. subvencionados. Claro. Entonces, básicamente es eso. Digamos, el Estado subvenciona la mayor parte de la ciencia básica. A partir de la ciencia básica se genera pues esa ciencia aplicada que termina derivando en tecnología, que es lo que disfrutamos hoy en día. Entonces, prácticamente cualquier cosa tiene una parte muy importante de subvención pública. Entonces, eso, por ejemplo, cuando alguno en plan cuñado dice lo de los iPhone, bueno, pues que si tú vas detrás, investigas todo lo que hay detrás de un iPhone, ves que hay mucho, mucho, mucho dinero y sobre todo el dinero público estadounidense. Entonces, ¿por qué Apple está en Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos ha ido financiando muchos proyectos relacionados con la tecnología y telefonía e Internet, y entonces es razonable que las primeras empresas se funden en Estados Unidos, y es por eso. Y eso le da una ventaja comercial, porque claro, el iPhone frente a otros modelos, pues no tiene rival, quizás Samsung, pero bueno, Samsung ha ido un poco a rebufo de Apple. Bueno, pero esto sería otro para dar otro programa. Pero Yo bueno, tengo una duda. ¿Qué planetas descubre Galileo? pues sobre todo lo que descubre son las lunas de Júpiter, creo. Sí. Lunas de Júpiter, luego descubre algún otro planeta, los anillos de Saturno. Hace muchas observaciones sobre todo, eso, hasta Saturno. Porque Urano vendrá ahora un poco más tarde. Sí. Claro. Bueno, pues. Y entonces todos estos órbitas, porque claro, ya no solo que el modelo de Copérnico funcione para digamos, las órbitas de todos los planetas, sino el tema de las lunas que rodean a los planetas, lo cual genera un mayor problema para la teoría vigente, digamos, ya aquí teología. El hecho de que haya lunas que rodean ciertos planetas, pues ya es una dificultad que ellos tienen que salvar desde el modelo cosmológico de la religión. O sea, Pero, entonces eso pero parecía lógico, ¿no? Si la Tierra tiene no, si no. la Tierra tiene una luna, ¿por qué otros planetas no van a tener otros satélites? Es que la Luna durante mucho tiempo no era considerada como un satélite de la Tierra, sino como un No. planeta más. Sí. No. Entonces, en el modelo cosmológico religioso, desde el punto de vista religioso, la existencia de lunas que rodean planetas le desmonta su teoría, le desmonta su modelo. Y Galileo, pues, muestra, oye, mira que Júpiter tiene lunas. Entonces, tiene esa dificultad y bueno, eso es uno de las dificultades de Galileo. Básicamente, para la época de Galileo, todo el mundo aceptaba que el modelo vigente era el de Copérnico-Kepler, porque cuadraba perfectamente y era mucho mejor que el de Ptolomeo. Pero desde un punto de vista, podemos decir, político, de la influencia de la Iglesia Católica en Europa en aquel momento, eh, era anatema. Era anatema, aunque en privado te lo reconociesen. Entonces, bueno, ahí digamos que es cuando empieza la religión y la ciencia a competir, porque básicamente el gran conflicto que tenemos entre la ciencia y la teología es que la ciencia tiende a explicar cómo funciona todo de manera absoluta y la religión tiende a explicar cómo funcionan las cosas de manera absoluta. Entonces comparten el mismo campo. Entonces, ¿cuándo ocurre cuando comparten el mismo espacio? Pues que se pelean. Los grandes enemigos de la religión son la ciencia y el relativismo moral. Desde el siglo XVIII-XIX. Pero no impide, pero la ciencia no impide nunca que haya un Dios que haya creado todo, ¿no? Y lo que No, porque impide, No, porque Dios, a ver, los científicos, luego podemos creer en Dios o no, pero el Dios que normalmente creemos los científicos no es el Dios de la calle, es diferente.
Eso nos Ah, pasa con los biólogos, no es- porque, a ver, estamos siempre relacionados con temas de biología, en donde tenemos diferencias, y lo mismo le pasa a los físicos. ¿Existen físicos creyentes? Sí. ¿Existen biólogos creyentes? Sí. ¿Creen en el mismo Dios que cree el común de los mortales? No, es diferente. Que en un Dios muy subgéneris. Pero existir existe para ellos. Otro día hablaremos de eso, pero yo creo que de ser cualquier dios tiene que ser un castigo brutal. Tú imagínate, el dios, o sea, el dios que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, es un dios atormentadísimo. Alguien que tiene que ver, lo leía yo por Javier Marías y además no lo había pensado nunca, pero es cierto, alguien que observa cada segundo de tu vida, hasta el más aburrido en el que te estás rascando un pie por si haces algo que no debieras, eso, y que encima lo recuerda hasta el juicio final y lo tiene grabado y lo podría rememorar constantemente de cada un ser vivo que ha vivido en la tierra durante toda su... Dios, tú imagínate, o sea, es un castigo, ¿eh? Qué estresante. No, es un Sí. castigo brutal. Bueno, pues eso ya sí que es lo que hablamos otro día, pero solo te puedo decir es eso, que yo con los colegas que he hablado que son creyentes, de hecho lo raro es que seas ser ateo, o sea, el ateísmo quizá es más común en la ciencia, pero sigue siendo una posición minoritaria. Lo más común es que seas creyente. Lo que pasa que lo que sí que es cierto que un científico creyente no es creyente tal cual lo dice su disciplina religiosa, sea la que sea, desde musulmán, católico cristiano, católico protestante, lo que Me sea. interesa, me interesa eso, me Es interesa más saber el ese... concepto etéreo de Dios, bueno, pues existe un ser superior, pero no, Sí, no acorde a los inteligencia postulados. ordenadora. Sí, es muy, muy subgéneris. Un día me gustaría hablar de eso cuando esté Jesús. Un día Nacho, Jesús, hablando del concepto de Dios para el común mortal y para los Para la científicos. ciencia. Me Ujú. gustaría, me gustaría. No es Buen común, tema, yo no Nacho. haría la diferencia entre común mortal y científico. Sería más bien entre gente que es un poco despreocupada culturalmente o que no tiene una cultura amplia, que no lee mucho, que no, a gente que sí cultiva su mente. Pero no ni siquiera eso. A ver, date cuenta una cosa. Por ejemplo, un literato. Un literato que lee mucho y eso, y entra en muchos temas. Su campo de trabajo son libros, letras y filología. Hay poca relación con los grandes temas de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Sí, Lo pero toca, pero de manera más tangencial. Un biólogo que estudia el desarrollo embrionario, como por ejemplo en mi caso, estoy constantemente con el tema de dónde venimos. Entonces eso, aunque no quieras, te hace pensar. Y entonces te dices, ¿y yo voy a seguir lo que dicen esto? No, no, es que a mí mis observaciones no me dice eso, me dice otra cosa, me invita a pensar en otra vía. Y entonces eso es lo que le pasa a los creyentes. Por ser científico te vuelves ateo, no necesariamente. Pero lo que sí observas es que los creyentes que son científicos, muy pocos o la minoría siguen los postulados de su propia corriente religiosa. Sea la que sea, ¿eh? Yo es que me he cruzado con diferentes religiones, incluso cuando lo hablas así, dicen, no, 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 es que yo soy ateo. Entre tus propios colegas a muchos les sorprende. ¿Cómo que eres ateo? Explícame eso. Y es eso, pero sí que es cierto que cuando hablas con ellos acerca de su interpretación de Dios, es muy lejana a la interpretación budista, hinduista, musulmana, judía, cristiana. Es muy, muy sui generis, muy bueno, yo creo eso. Luego, la cultura de cada uno que arrastra, pues si eres de religión judía, pues básicamente vas al templo, tal, pero en tu interior la idea del Dios Yahvé es muy diferente a la que puede tener cualquier otro compañero judío. Es Eh, eso. Esmeralda, ¿el qué? no, que me había parecido que querías hablar antes, contestar algo. No, lo que me estaba refiriendo que no tiene nada que ver
el campo al que tú te dediques. Me refiero a que una persona que cultiva su mente, que lee, que se preocupa por ejemplo, que le guste la filosofía y cosas esas, tampoco creen, aunque sea creyente, no creen en el mismo Dios que la gente que va a misa. A eso me refiero. Vale. Bueno, pues ahí está el tema. Y yo digo, yo creo en Dios. Diego, siempre. El único Dios y verdadero, el de la mano de Dios. Hombre, el único Dios verdadero, Diego. Che, boludo. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues estamos en Galileo. Galileo hace sus observaciones. Tiene una innovación muy importante que es el telescopio, que el telescopio permite ver mucho más allá que el ojo humano desnudo. Y entonces, bueno, pues eso le permite pues ampliar un poco este universo. Entonces ve que el universo ya no es tan concentrado con esos 4 planetas, sino que ya hay algunos más y que además de esos planetas tienen órbitas con lunas alrededor. Luego ya empieza a ser un modelo no tan sencillo, virginal y bueno como no teníamos pensado desde el principio. Entonces, bueno, pues con todo esto y ya con estos modelos, pues llega aquí Isaac Newton, otro de los gigantes de la física, básicamente el que establece un modelo de cómo funciona el mundo que es el que usamos hoy en día. Pasa que porque el otro gran modelo que hablaremos ahora un poco es un poco más complicado de usar las fórmulas matemáticas y por eso tenemos que usar el de Newton. ¿Por qué? Porque funciona más o menos bien a pequeña escala. Entonces, con Newton crea la teoría de la gravitación universal y es una cosa que es lo que he ido introduciendo. Con lo de Newton, lo más importante es la capacidad de predicción. Predice cosas, cosa que otras teorías no te las predice. Entonces, no te las predice porque puedes tener falta de datos o porque tu teoría sea terriblemente mala, que es lo que ocurre un poco con la teoría de la Tierra plana. La teoría de la Tierra plana no predice nada. La teoría de la gravitación universal de Newton sí que predice cosas. Y entre otras cosas, predice la órbita de Urano. Cuando Newton expresa su teoría, todo el mundo se la compra, porque es una manera sencilla de ver cómo funciona el universo, cuáles son las relaciones entre los diferentes planetas. Ya no es necesario tener artificios como por ejemplo lo del tema del éter, que era lo que existía hasta Newton. Con Newton quitamos el éter de la ecuación y entonces las relaciones entre los diferentes planetas y las órbitas no deja de ser la gravedad y las interacciones gravitatorias entre los diferentes planetas. Cosa que, por ejemplo, lo de la teoría plana dice que la gravedad no existe porque, claro, es que le destroza todo su modelo. Entonces, bueno, pues por eso ellos dicen eso. Entonces, y otra cosa es que con estas interacciones gravitatorias entre los diferentes planetas, describen que existe una variación en la órbita de, pues eso, entre Saturno y Júpiter y tal, y entonces ven y dicen, a lo mejor lo que existe es un nuevo planeta. Y entonces describen, hacen todo el aparataje matemático para eso y dicen, bueno, pues si existe un planeta, debe estar aquí en estos momentos. Enfocaron todos los telescopios, ahí estaba. Y entonces ese planeta le llamaron Urano. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la ciencia tiende a hacer esto, tiende a hacer teorías que predicen cosas. Entonces, cuando tú llegas ya a una teoría que te predice las cosas, pues ya puedes decir, oye, pues puede tener errores, que la teoría de gravitación universal de Newton tiene errores, ya ahora lo vamos a ver, pero ya me predice muchas cosas. Entonces, bueno, pues con las observaciones de aquella época cuadraba perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que la gente es curiosa y sigue observando cosas, y cuando sigue observando cosas ve que hay observaciones astronómicas que no cuadran perfectamente con la teoría universal de Newton. Entonces hay que buscar respuestas a esas anomalías. ¿Cuál es la respuesta más común? Pues que existen otros planetas y entonces ahí ya entramos en una fase estamos ya en el siglo XVIII, pues ya en el siglo XIX, en el que existen varias teorías para explicar ciertas anomalías a ciertas órbitas. Comenta, Cristian. No, que a mí lo de Newton me llama la atención mucho, que a lo largo de la historia, tanto bíblica como luego de la ciencia, porque Newton, la importancia que han tenido las manzanas. Sí, yo lo estaba pensando también.
La manzana es La manzana recurrente a lo largo de la historia, no la sé por manzana qué. de Adán y Eva, la que se le cae a Newton. La de Bueno, Apple. a ver, esto habría que leerlo, pero a mí me ha llegado varios inputs y uno me dice que lo de la manzana y caer y eso, que no es, que es un cuento, que no es así como Newton llegó a la tema de la gravitación universal como con el tema de la manzana, ¿no? Tuvo que ver otra cosa. ¿Y qué pasa? ¿Y me estás queriendo decir que también era mentira No, pero oye, lo del Edén o qué? observar las caídas de las manzanas como una forma de, sobre todo para los chavales, de explicar la gravedad, funciona muy bien, Sí, ¿eh? funciona como un cuento, sí. Que Pero es quizá que tuvo algo ahora que ver, pero que no es como que él estaba sentado a la sombra de un manzano, No. le cayó la manzana encima y dijo, Eureka, ya lo tengo. No fue así. Eureka era otro, ¿no? El de Eureka Eureka era era Arquímedes, Arquímedes, eso. Aquí me ves, sí. Arquímedes con lo de cuando la corona, todo el agua y la bañera. Bueno, cuando se estaba en la Exacto. ducha, estaba ahí metido en la bañera y No, en la ¡juá! Si ducha el no, pero agua había se una cosita. desplaza. Tenía un No, plato de ducha, tenía un plato. Arquímedes, el plato de ducha lo inventó él. Si lo sabe todo el mundo, era Arquímedes, inventó el plato de ducha. y aquí Bueno, Aristóteles. tenemos a uno que se inventó como la teoría de la... Es el que continúa con la teoría de la Tierra plana. No, pero lo que sí que no. A Galileo, decir lo que dijo Galileo en aquel momento no le salió gratis, ¿no? Bueno, a ver, Galileo lo que tenía era un problema político con las autoridades religiosas de aquel momento. Se le ha asociado mucho con el tema de lo de, y sin embargo, se mueve por aceptar la teoría de Copérnico y demostrarla y dejar a todas las autoridades teológicas en mal lugar en la región de... ¿cuál es? En Italia, vamos, cerca de Florencia, donde la torre Geógrafo, en Pisa, en la Pisa. región de Pisa Sí. dejarlas en mal lugar, pero bueno, en realidad lo que él tenía follones con las autoridades religiosas de aquel momento por otras cosas. Es que Galileo también era muy zorro. Él, al igual que te hacía los experimentos de caída de los cuerpos de la Torre de Pisa, él hacía calendarios astrológicos. Y porque el tío tenía que llegar a final de mes. Y ya está. Entonces él estaba metido en algún embolado con las autoridades religiosas y entonces estas autoridades vieron aquí la excusa para empurarle, porque como comento, en aquel momento todo el mundo que tuviese conocimientos de física aceptaba la teoría de Copérnico. Otra cosa es que la aceptasen públicamente y los que eran vinculados a la Iglesia Católica no te lo iban a aceptar públicamente, pero porque alguien dijese, oye, que el universo funciona de acuerdo a Copérnico, tampoco le iban a quemar en la hoguera, en aquel momento. En algún momento. Lo que pasa es que Galileo pues tenía pues estos conflictos legales, económicos con las autoridades religiosas y entonces vieron la excusa, el casus belli, con el dice, no, tal. Y Y entonces, bueno, además, pues Galileo tuvo que agachar las orejas y aceptar la condena. le metió una patada a un antidisturbio tiempo atrás, en una manifestación, ahí con las estas, y, un lío. Sí, fue así. Entonces, bueno, queda muy bonito el cuento de que le buscaron las vueltas por el tema digamos, matematizar un poco lo del tema de la teoría de Copérnico, pero en realidad fueron otras razones, en realidad. ¿Y Lo qué tengo que problemas? investigar más cuál fue la razón exacta, pero que no fue tanto como no lo Que comenta tenía él. sus chanchullos por ahí. Era un chanchullero. Galileo era un chanchullero. Como las buenas personas era un chanchullero. Y lo que estábamos hablando de personas religiosas. Newton era muy, 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 muy religioso. Pero religioso hasta la médula. Y sin embargo, pues transformó el mundo de la física y dejando, digamos, todos los modelos antiguos teológicos en babuchas. No hubo ningún problema con eso. Porque la gente experta de su campo se lo compraba. Básicamente él se relacionaba con otra gente. Y gente igual, lo mismo, igual de religiosa que él. Sí. Porque él la religión y la ciencia las separaba. El problema es cuando hay gente que la confronta. Lo que sí es que de trasfondo, la ciencia y la religión chocamos. Chocamos por eso, porque tenemos esta tendencia
a explicar el universo y todo, digamos, todo lo que nos rodea de manera absoluta. La ciencia tiene esa tendencia a explicarlo todo y la religión tiene tendencia a explicarlo todo. Entonces llegan en algunas cosas en las que chocamos. Entonces, por ejemplo, el tema de alma, pues en los biólogos, pues bueno, vale, pero hay gente religiosa que lo del alma la considera como que es algo de verdad. Cuando tú como biólogo dices, bueno, pues yo aquí el alma no lo veo por ningún lado. ¿Entiendes? Hay un Ese tipo de hay un cosas. programa de radio que se llama 21 gramos porque supuestamente pesa 21 gramos el alma. Claro, pues se hizo un experimento, se Luego vio hay eso, pero estamos pensando en otra cosa. se repitió el experimento y los 21 gramos no aparecieron por ningún lado. ¿Entiendes? La cosa es que los experimentos se tienen que replicar. A ver, Dicho gente de la esto, cadena SER. Gente de la cadena SER. ¿Queréis borrar ya el nombre de ese programa? Dejarlo de llamar 21 gramos, que no, que os está diciendo aquí mismo un biólogo que han hecho experimentos y que los 21 gramos no aparecen por ningún lado. Dicho Así que ya esto, fuera. eso de alma suena muy a telenovela turca, ¿eh? Sí. Sí. Aquí vamos Hace unos a... años pero es sonaría un- a telenovela de Latinoamérica, ¿no? Pero es Sí, un nombre pero muy ahora bonito para... turca. Pero a mí no me importaría si tengo alguna vez una hija llamarla Alma. Me parece un nombre muy bonito. Además, Aquí gustaba mucho eso. Pasa que en vez de alma, y arma. Mi dentro arma. de poco se va a estrenar una serie de Netflix que se llama así. Alma. ¿Y arma? Sí, Alma. No, Alma. En mi alma lo pondréis allí En Sevilla. Bueno, pues. Vulcano se llama el planeta este que supuestamente iba a existir después de Urano, o se iba a llamar Vulcano, ¿no? A ver, ¿O cómo es después de Vulcano luego ya se descubrió es Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Sí. Pues eso se descubrieron Aunque ahora a Plutón posteriormente. le han echado, pobrecito. No, pero Plutón Creo que lo sigue han siendo, vuelto, para los que tenemos corazoncito, Plutón sigue siendo un planeta. No, Por pero lo han cierto, vuelto a reconocer. escuchaba el otro día en un quesito de estos de Radio 5 que hablando de lo de Plutón, que por lo visto ahí se están investigando otros dos o tres exoplanetas que también giran alrededor del Sol. Que Exoplanetas. Sí, exoplanetas porque los consideran que ya está fuera de lo que ha sido siempre el sistema solar, pero que giran no con una órbita muy perfecta, pero que giran alrededor del Sol. Lo escuchaba el otro día y me hizo gracia. Uh-huh. Es que, joder, es que me parece una falta de respeto llamar a un planeta, por muy planeta que sea pequeño, llamarlo planeta enano, es que de verdad. Pues era peor lo que llamaban antes, planetoide. Ya ni era planeta, ya era planetoide. Con forma de para planeta. nosotros Plutón siempre será planeta. Para los que nacimos en los 80, sí. Bueno, entonces... ¿Que ibas a decir algo? Sí, que de todas formas, verá, a ver, lo de... depende también en la época, evidentemente, Newton es que en la época en la que vivía, lo de la religión era casi todo el mundo era creyente. Después, lo de los planetas y eso, claro, es que eso en constante cambio. Y lo de el terraplanismo, la verdad que es que era súper absurdo, porque es que nada de la naturaleza que tú lo veas es recto, cuadrado, es que nada. Entonces era como un poco... Las cosas no tienden a ser perfectas. Claro. Menos yo, que yo sí soy perfecto. Por eso la Tierra no es redonda, no es una esfera perfecta. Como cuando te dice el médico, es que tienes una cadera 4 milímetros más alta que la otra. Pues es que es normal, es que la perfección no existe. Es que tú cuando andas una vez te puedes llamar en un lado que en el otro. Es que tienes un pene más largo que otro, pues es que es normal. Bueno, a ver, ¿por dónde iba? Si estamos con Newton. A ver, lo que vemos, por ejemplo, es que la época ya de Newton, que es el siglo XVIII, ya se empieza a separar, porque está la Ilustración, se empieza a separar la Iglesia del está resto. La filosofía de Descartes por ahí, que es muy rompedora con Dios. Ya empieza a separarse la religión de todo, que lo imbuía todo durante la Edad Media, ya empieza a separarse. Bueno, pues una cosa está la religión, otra cosa está la ciencia, otra cosa está la política, porque ahí es cuando empieza a separarse también las ideas de iglesia-estado, que empiezan a separarse con el concepto de Estado durante la Ilustración. Entonces, bueno, la iglesia va perdiendo poder de influencia, o sea, sigue teniendo poder político, pero a nivel de la calle, pues va perdiendo influencia. Entonces, bueno,
Pero no había ningún problema. Entonces, bueno, pues con Newton ya empiezan a cuadrar las cosas, empiezan a perfeccionarse mucho más las órbitas, pero encontramos un problema. Que con las observaciones, ya usando estos telescopios, que cada vez son más grandes y más perfectos, pues se estudia la órbita de Mercurio. Mercurio es uno de los primeros planetas que se observaron y se descubrieron de la época de los babilonios, pero es ahora justamente cuando se observa que la órbita de Mercurio tiene problemas, que la órbita Sí. de Mercurio es anómala, de acuerdo al modelo de Newton. Entonces, ¿cuál es la primera explicación que tenemos? Recordemos, lo primero es, vamos a tratar de añadir cosas para que la teoría vigente funcione, que es lo que se ha hecho. Bueno, pues de acuerdo a la teoría de Newton, pues tiene que haber un planeta que se llama Vulcano. Se hace todos los cálculos, se ponen los telescopios en el sentido donde debe estar este nuevo planeta que se llama Vulcano y Vulcano no aparece. Entonces, bueno, pues esa es digamos, el problema que nos vamos a encontrar durante todo el siglo XIX. ¿Dónde está Vulcano? Entonces todo el mundo empieza a buscar Vulcano. Hasta que llega un momento en que la gente se plantea, ¿y si la teoría está mal y Vulcano no existe? Y entonces lo que hay que ver es que algo en la teoría de gravitación de Newton no funciona. Y aquí es cuando ya nos metemos en siglo XX y aparece otro de los grandes titanes de la ciencia. Que los físicos han tenido mucha suerte, han tenido las grandes figuras de la ciencia, han sido los mayores han sido físicos que han revolucionado la física en muy pocos años. Newton fue el primero, Galileo, ahora nos encontramos aquí con Einstein. Son gente grande, grande, grande de verdad. ¿Y no se plantearon que Vulcano existió en algún momento y que se destruyó por algún motivo? Ya, pero ¿Nunca se plantearon eso? si se destruye Vulcano por algún motivo, Quedan evidencias. claro, primero quedaría en evidencia y segundo, Mercurio ya no tendría esa órbita normal. La normalidad de la órbita de Mercurio es porque algo ejerce sobre Mercurio que está afectando a su órbita en el momento, en el presente. Y entonces, bueno, pues aquí llegamos con Albert Einstein pero a principios del siglo XX, que es lo que va a transformar la teoría gravitacional de Newton por la actual que manejan todos los físicos, que es la teoría de la relatividad. Entonces, en 1905 crea la teoría de la relatividad especial, que no vamos a entrar en ello, yo tampoco sabría explicarlo muy bien porque no soy físico, que básicamente los grandes postulados son que la velocidad de la luz es constante, siempre va a ser constante, aquí, allá o en cualquier sitio, siempre va a tener la misma velocidad, que es en torno a 300.000 kilómetros por segundo, creo que es, o 300.000 metros por segundo. Básicamente es la velocidad de la luz constante. Y segundo, el segundo postulado, el tiempo relativo y el espacio relativo. Entonces, es algo que conceptualmente es muy difícil de entender. Sí. El hecho de que el tiempo es relativo. Porque siempre hemos pensado que un segundo es un segundo y siempre avanza un segundo hacia adelante. Entonces, llegar a pensar, oye, no, que es que el tiempo puede contraerse, puede expandirse. Eso es algo que no nos resulta muy difícil de entender y quizá uno de los mejores ejemplos para entender esto es ver la película de Interstellar de Christopher Nolan. Sí. Ahí vemos cómo funciona el tiempo. El tiempo puede cambiarse. Entonces, bueno, con lo del tiempo relativo, el espacio relativo, se crea un nuevo entorno, es una dimensión de cuatro dimensiones, que se crea lo de espacio-tiempo. Ya no el tiempo es una magnitud, no es el espacio es una magnitud, sino que el espacio-tiempo están relacionados. Y lo único que es absoluto es la velocidad de la luz. O sea, todo eso es cambiar un poco la imagen cosmológica que tenemos, y eso con la teoría de la relatividad especial. Eso aplicada para una cosa muy concreta. Cuando metemos el tema de la gravedad en la ecuación, es lo que es la teoría de relatividad general, que Albert Einstein le llevó 10 años desarrollar. Y entonces es la nueva teoría del campo gravitatorio. Entonces, que vemos que el espacio-tiempo no solo que es, digamos, una nueva dimensión, sino que esta dimensión se puede deformar. Y se puede deformar por la gravedad.
Eso es básicamente lo que por donde iría la teoría de relatividad general. Repito, si alguien quiere informarse más, que vea los vídeos de Miguel Tengo- Alcubierre, que lo explica bastante mejor que yo. Tengo una duda, o sea, a ver, a lo mejor digo una chorrada. Entonces, si el tiempo y el espacio son relativos, para conocer cómo transcurre el tiempo en tu espacio, tienes que calcularlo con relación a la velocidad, a la velocidad de la luz, que es constante. Entonces, el tiempo te afecta según el tiempo, o sea, me estoy haciendo un lío, pero eso es lo que quiero. Te está haciendo un lío, pero grande. A ver, una No, cosa, pero una si la cosa velocidad que lo de la luz explica, es constante. a ver, una cosa que lo explica Miguel Alcubierre muy bien. Reloj en la Tierra, reloj en el espacio, el reloj en el espacio va más lento. Sí. ¿Y por qué en el reloj del espacio va más lento? Porque el campo gravitatorio de la Tierra afecta al tiempo. Ujú. Y eso lo vemos en Interstellar. Interstellar, Sí. cuando llegan al primer planeta, viajan a un planeta que está muy cerca de un agujero negro. Un agujero negro tiene un campo gravitatorio inmenso. Y entonces llegan a ese planeta y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el tiempo funciona mucho más rápido, va mucho más rápido en ese planeta, en relación con el espacio alejado dentro de la órbita de ese horizonte de sucesos del agujero negro. Entonces, en un sitio han pasado un par de horas, mientras que en el espacio han pasado 23 años. Ese es el gran aporte de la teoría de Einstein. Un nuevo campo gravitatorio que desde el punto de vista conceptual, para los que no somos físicos, nos explota la cabeza cada vez que pensamos un poco en ello. Pero claro, la velocidad de la luz siempre es constante, con lo cual La velocidad de la la luz luz, siempre es constante. tanto en el espacio como en la Tierra. Sí. Sí. Eso no le afecta la gravedad, ni le afecta nada. La velocidad de la luz es afectada por la gravedad en el sentido de que la luz es de manera rectilínea. Cuando le afecta un campo gravitatorio, por ejemplo el Sol, curva Sí, se la deforma. trayectoria de la luz. Eso es un experimento que se llevó a cabo a principios del siglo XX, que fue una ratificación de la teoría de Einstein, porque vieron que la órbita, digamos que la trayectoria de la luz se curvaba con el campo gravitatorio. Y entonces gracias a eso le dijeron, señor Einstein, tiene usted razón, el modelo gravitatorio de Newton está obsoleto. El suyo es el actual. Y digamos que los físicos trabajan con el modelo de Einstein. Lo que pasa es que nosotros en los institutos seguimos usando el modelo de Newton porque es relativamente sencillo de utilizar y para escala pequeña funciona. Hombre, Pero si tuviésemos que estudiar la órbita digamos, si tuviésemos que estudiar galaxias y planetas alejados, tendríamos que utilizar la de Einstein, que es lo que hacen los físicos en la carrera. O sea, ellos no usan Newton, usan Einstein. ¿Pero por qué? Einstein es muy difícil de operar. O sea, además, matemáticamente tienes que tener la cabeza muy entrenada y en el instituto no la tienes tanto. O sea, básicamente es eso. Pero además, luego Einstein tuvo un premio por llegar a esa conclusión, tuvo un premio que fue un viaje a Estados Unidos con una estancia. bueno, eso ya hablamos de Estados Unidos desde manera punto de vista político e histórico, cuando Estados Unidos se alza como primera potencia del mundo, pues recopila todos los mejores cerebros. Y uno No, de y los mejores cerebros porque si no en Alemania no iba a pasar mal. sí, Hubo una sí, época en la que Einstein no iba a pasar mal. Ahí va el chiste. Pero Lo ya te he siento. contado, Cristian, Einstein se fue por eso, también de allí. que luego en los años 50 van a convivir científicos judíos que habían huido a Estados Unidos con científicos nazis que coge Estados Unidos una vez acaba la guerra. Y van a coincidir en las universidades. Ujú. Unos miraban mal a otros, una cosa. No, luego trabajarán juntos y al final la ciencia es la ciencia. Claro. La ciencia no se hace sola. Ujú.
Bueno, pues esto es lo que nos encontramos un poco con la teoría de ahora. Entonces tú dile a un físico que está todo el rato manejando ecuaciones complejísimas de la teoría gravitatoria del campo gravitatorio de la relatividad general de Einstein. No, es que la Tierra es plana. Pues se te ríe en tu cara. O a lo mejor es demasiado educado y en tu cara no, pero en cuanto te vas de la habitación, claro que se descojona. Lógico. A ver, básicamente decir que la Tierra es plana, estás tirando por tierra lo que yo digo, el conocimiento de 2500 años de gente que era muchísimo más inteligente que todos los que estamos aquí juntos. O sea, porque Einstein es, pues es lo que decimos, es una mente, es un titán. O sea, un tío que te revoluciona la teoría de Newton, que tenía apenas 2 siglos, pues es algo que es poco común. Bueno, eso de que son más inteligentes que todos los que estamos aquí juntos, eso dilo por ti, no te jode. Yo sí. Dicho Bueno, esto, entonces ya. Sí, yo perdona. pondría en valor a cada uno de los que elaboró la teoría en el momento en que la elaboró. Eran Claro. todos genios, todos. Sí. De hecho, mira, Einstein cuando logró con su teoría de la relatividad general era controvertida porque había gente que no se la compraba en aquel momento. O De sea, hecho, es que cuando la sacó es que la gente no la entendía. La mayoría de la gente no la entendía tampoco. bueno, Pero porque la gente incluso la primera, Es que que a nosotros la no lo gente normal entendamos, le cuesta. es que nosotros no lo entendamos, pues es hasta normal porque no tenemos todo el conocimiento físico. Pero es que el problema es que dentro de la física había gente que no se la compraba. Entonces, lo que ha habido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI es experimento tras experimento tras experimento que ha ratificado la teoría de relatividad general. Entonces, hoy en día, pues ya prácticamente todo el mundo se la compra. Dentro de los físicos, vuelvo a decir. La física tiene problemas, sí, y de hecho, si la gente ve los vídeos de Miguel Alcubierre, de estos 3 vídeos, van a ver dónde está la limitación de la física. No está todo hecho, para nada. Pero de momento, con todos los datos que se van consiguiendo, la teoría de la relatividad de Einstein funciona. Hasta el punto de que Miguel Alcubierre, como he dicho, ha investigado sobre el tema de los agujeros negros. Y entonces, uno de los grandes avances es el tema de las ondas gravitacionales, que es de Sí. la interacción de dos agujeros negros. Pues bueno, pues eso estaba ya predicho en la teoría de Einstein. O sea, una teoría hecha hace un siglo. Y entonces, eso estaba ya, desde el punto de vista teórico, estaba ya hecho. Y entonces, cuando se tuvo esos datos empíricos de observaciones, pues dijo, es que cuadra con los números de Einstein. Entonces, claro, ante eso dice, bueno, pues Einstein sigue vigente. Cuando deje de estar vigente, pues es cuando se le empezará a buscar, a añadir cositas, cosas que, bueno, si tocamos por aquí, pero empieza a descuadrar esto por aquí, empieza a desmontar una teoría y entonces habrá que crear una nueva teoría que seguramente pues, la creará otro genio de la física. Eso es así como funciona, digamos, la ciencia. La ciencia no llega un día y dice, pues esto creo que no funciona así. No, no. La ciencia funciona bueno, esta es la teoría vigente, vamos a hacer estos experimentos, vamos a ver si cuadra. Y cuadra, y cuadra, y cuadra. Y cuando deja de cuadrar, pues hay que buscarle soluciones a ese descuadramiento con las herramientas que tenemos actualmente. Cuando las herramientas que tenemos actualmente con las teorías dejan de ser útiles, pues se buscan nuevas teorías. Entonces, los de la teoría plana están empezando la casa por el tejado. No es así como funciona el conocimiento científico. Entonces, ¿cómo quedan? Quedan como auténticos cuñados. Cuñados desde el punto de vista de la ciencia. No, es que la ciencia demuestra que. No, no, la ciencia no te demuestra nada. La ciencia te está diciendo justamente lo contrario. Claro. Lo que pasa es que tú no eres lo suficiente, no tienes la cabeza suficiente formada para estudiar las cosas como son. Entonces, cuando tú hayes cosas que no cuadran con el modelo de Einstein, entonces empezamos a hablar. Pero claro, eso es muy complicado. Entonces, bueno, pues esto es lo que no, básicamente lo que se conoce hoy en día. Y entonces ya lo último para que nos termine de volar la cabeza es, a ver, teníamos digamos, el universo que no dejaba de ser, lo habíamos dejado con Newton, que no dejaba de ser, digamos, el sistema solar. El sistema solar tal y como lo conocemos. Bueno, pues tras Newton y Einstein, el universo ya empieza a ser mucho más grande. Ya en época de Einstein vemos que el universo es la Vía Láctea, luego es una galaxia.
Entonces ya el universo conocido nuestro es una galaxia, pero es que ya con los últimos experimentos de Edwin Hubble, que es por eso le dan el satélite Hubble en honor a este hombre, es un estadounidense que él, desde su telescopio, uno de los telescopios más potentes de la época, al término de la Primera Guerra Mundial, empieza a hacer observaciones. Y dice, oye, eso que llamamos nebulosas, que eran unas formaciones como gaseosas en mitad del cielo, no son cosas de gas, son galaxias nuevas. Entonces ahí surge la idea de, el universo no es únicamente nuestra galaxia es una de cientos de miles. El Que es grupo lo de que hace. galaxias locales. Entonces, claro, entonces ahí ya cuando tu cabeza explota del todo y dice, o sea que no solo no vivimos en una galaxia, sino que hay cientos de miles de galaxias en el universo. Pues eso es la gran idea de Edwin Hubble. Y entonces, bueno, pues toda la física que ha ido funcionando a continuación es un poco explicar el universo conocido. Que el universo conocido, fíjate si son buenos los físicos, que incluso han determinado la edad del universo, que es en torno a 14.000 millones de años. O sea que hasta ese nivel de precisión y de predicción alcanza la física actual debido a las teorías modernas como las de Albert Einstein. No la única, existen muchas más y existen muchísimas más personas implicadas en el conocimiento del universo, pero con lo que conocemos hoy en día es básicamente eso. Entonces vemos que existen cientos de miles de galaxias sueltas por el mundo que forman cúmulos. Estos cúmulos luego hay dentro hay pues, galaxias independientes y dentro de galaxias independientes hay cientos de miles de millones de estrellas y una de las estrellas es nuestro Sol. Entonces, claro, antepones tú el modelo de el hombre es la criatura favorecida por Dios frente a lo que tenemos hoy en día, que no dejamos de ser un planeta aislado de una galaxia dentro de cientos de miles de galaxias. Entonces, claro, el hecho de la excepcionalidad del ser humano es cambia bastante desde el punto de vista de, digamos, teológico. Entonces, bueno, el hecho de que exista un Dios que está observando únicamente lo que hacen los seres humanos, pues ya cambia bastante. Entonces, el Dios que... Y es que nos frustra un poco. A mí no. No, no me refiero a eso. No, yo creo que vas a entender más mi pregunta. ¿No frustra un poco ese Galileo o ese Copérnico o ese Erastóstenes? Erastóstenes. Me suena como a los trocitos de pan estos que se fríen para echarlos en... Picatoste. Eso. Yo es que le tengo mucho cariño porque No, es uno de los pero- padres de la geografía también, Eratóstenes. Entonces, Bueno, pues no nos frustra un poco saber que se van a descubrir cosas y que ya no, bueno, que nuestra vida va a acabar y van a seguir descubriendo un montón de cosas y no nos vamos a enterar, vamos a estar muertos. Y eso me frustra un poco, ¿no? ¿No frustra un poco saber que Cuando te mueras no te vas a enterar. ¿Cuánto te da? dentro de 100 años o 200 años van a saber el triple que sabemos ahora? Ah, no, si existe la humanidad como tal, que puede que la sociedad como tal no exista y no se puedan descubrir más cosas, pero que van a saber más y que nosotros no vamos a estar. Eso a mí me frustra un poco. pues a mí Bueno, no. A ver, al fin y al cabo, yo en mi campo soy de las personas que descubro cosas para que luego lleguen otros por detrás y mejoren mis observaciones y mis teorías y mis historias y vayan un poquito más lejos. A ver, yo participo en el proceso y yo me estoy basando en observaciones previas, claro, para con mis Qué propios bonito. experimentos modificar lo que hay. Qué Entonces, bonito. básicamente, yo cuando investigo, muchas veces vamos a hacer esto porque de acuerdo a la norma general debería ser así. Y yo lo que voy a ver es si cuadra así. Y de hecho, uno de los experimentos que hice, yo esperaba encontrar X y me encontré Y. O sea, digo, no puede ser. Entonces, bueno, pues funciona así. Pero qué bonito, ¿no? Tú Así que, estás intentando mejorar el conocimiento y ampliar el conocimiento de la sociedad mientras, joder, mola. O sea, qué bonito. Qué bonito. O sea,
Bueno, pues no más, tengo más palabras. sí, pues más o menos esto es lo que yo tenía que explicar. Ya esto hasta aquí hemos llegado. Que el universo se expande, el universo está formado por miles, cientos de miles de galaxias y ya está. Que es Y cada galaxia infinito, ¿no? es infinito. Oye, ¿no? ¿Y dónde encajaría todo esto en la teoría de cuerdas y del Heisenberg este? Eso ya me estás pillando. Porque la teoría de cuerdas no deja de ser una teoría, digamos, desde el punto de vista teórico. Entonces, bueno, para explicar La ciertas teoría. cosas, una de las teorías es la de cuerdas. No todo el mundo la compra. No todo el mundo la compra. Y la de que la de un átomo, y esta de la que un átomo tiene su réplica en cualquier parte del universo. Tú estás hablando ahí de materia y antimateria. Lo mismo, a ver, se sospecha que existe una antimateria, pero de momento no se ha. No hay demostración empírica todavía. Claro, Yo es o que sea, lo vi en un programa de redes. ¿Qué programa? Hay que recomendar redes. A mí me gustaba. Yo lo veía. Yo lo veía. Tú eras muy de Eduard Punset. De Dorpunset. ¿No te gustaba a ti redes yo o no lo Nacho? veía, no lo veía. Pues hay algunos muy Es que lo interesantes. echaban muy tarde, redes. Redes era muy tarde. Pero están todos en Sí, está TV a la carta. en RTV Play. Y está muy, muy guay, ¿eh? Yo lo recomiendo. No sé, a mí. Luego, si me dices tú otra cosa, si alguna vez te pones a verlo y me dices otra cosa, pues ya. No, me imagino que el programa no dejará de recoger, pues, todo lo que se está trabajando actualmente en todos los ámbitos de la ciencia. Me imagino Claro. que Sí, irá por ahí. sí, Pero bueno, hablaban con ya expertos. existiendo, a ver, YouTube, aparte de que están los trolls y la gente que hace tonterías y lo sube, pues existen estos vídeos, por ejemplo, si la gente investiga de temas de física, pues hay profesores de física que hacen charlas y entonces Miguel Alcubierre, como se estaba comentando, tiene buenas dotes de divulgación y sabe divulgar bien la física. Entonces, si tienes interés, pues vete los vídeos de Alcubierre, todo lo que tenga que ver. Vas a encontrar, aparte de estos 3 vídeos de la historia de la física, vas a encontrar muchos vídeos relacionados con el tema de agujeros negros y vídeos de lo de las ondas gravitacionales, porque es su campo de trabajo. Y es una poca explicación. A lo mejor tienes que tener cierta base de física, pero a veces algunas de sus charlas es para público general. Entonces te llevas un poco por dónde va la física al tema de astronomía. A ver, ahora mismo la física no es solo astrofísica. Donde hay mayor número de físicos se están estudiando lo que se llaman los elementos fundamentales, que son lo que forman, cuáles son las partículas que forman los átomos. Entonces lo del bosón de Higgs y todo eso, que son esos elementos, son donde se está poniendo mayor énfasis ahora mismo. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos? Que no hay teorías que expliquen un poco cómo funcionan eso, ni siquiera teorías que unifiquen esto, que es la cuántica, con la astrofísica. Entonces, existe mucho trabajo que hacer, pero bueno, ahí están los físicos dándole duro. Y si vamos a otros campos, bueno, pues la biología, pues tenemos otro tipo de teorías que somos incapaces ahora mismo de explicar. Tenemos las observaciones, sabemos que esto viene las cosas nuevas vienen de la antigua, pero no somos capaces de tener esa capacidad de predicción que sí tienen los físicos. Entonces, estamos trabajando en ello, como diría Arnar, y sí que se está avanzando. Y bueno, conforme vaya perfeccionándose el conocimiento de genética y lo que es más importante, que es el siguiente paso, es genética, transcriptoma y luego proteoma. Pues ahora mismo estamos en la era de la transcriptoma, pues cuando lleguemos a la era de la proteómica, que es las proteínas, que es los ladrillos fundamentales de la vida, cuando tengamos el conocimiento exacto de cuántas proteínas hay en una célula en cada instante de tiempo para según qué funciones, pues eso será ya sí que tendremos, yo creo que hay capacidad de predicción y mientras tanto hay que desarrollar teorías que permitan explicar cómo funcionan los sistemas complejos. Porque la física, ya digo, los movimientos de los planetas no deja de ser un sistema simple, porque son elementos individuales, quitas un elemento y te cambia las órbitas. En biología quitas un elemento
y produce un efecto random. Entonces eso es porque la biología son sistemas complejos. Entonces, de momento, ahora mismo, desde el punto de vista teórico, no hay nada que te permita explicar el funcionamiento de los sistemas complejos. Se está trabajando en ello, pero todavía no se sabe. ¿Hay algún Nacho Consejo hoy? No, Bueno, el Nacho Consejo en general es a la sociedad que vea los vídeos de Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre, sí. No, el microconsejo es un poco que he querido explicar un poco cómo funciona, cómo se construye el conocimiento científico, cómo en 2500 años hemos llegado al modelo astronómico actual, no porque uno se haya levantado una mañana y diga, pues no me creo el modelo este actual, sino que ha habido mucho trabajo, mucho sangre, sudor y lágrimas para llegar al modelo que tenemos actualmente. Muchas cuentas matemáticas y mucho estudio y mucho ver qué es lo que falla del modelo antiguo para poner un modelo actual, que es, por ejemplo, lo de los terraplanistas no llegan. Entonces, por eso, ¿cuál es el problema del terraplanismo? Que no es una teoría científica real, es un modelo de fe. Entonces, con la fe no se puede luchar, porque la fe se tiene o no se tiene. Y ellos tienen fe en ese modelo. ¿Puede ser un problema de encefaloplanismo? El terraplanismo, un problema de encefaloplanismo. O de oportunismo. Hay muchas cosas. Hay oportunismo, hay un tema de a ver, no sé cómo funciona el universo, pues voy a un modelo que me permita explicar con mis herramientas mentales. Si tus herramientas mentales son limitadas, pues vas a lo más sencillo, que es que la Tierra es plana. Y hay gente que se lo cree de verdad. Y por más que les muestren las pruebas, siguen fijos a eso. Entonces, no es una mente realmente escéptica o abierta a esas nuevas teorías. Son, pues eso, la fe igual que una fe religiosa. Entonces, bueno. Bueno, pues alguna pregunta que le tengáis que hacer a Nacho, Bacter. ¿Cuál sería vuestra serie sobre ciencia o espacio favorita? A ver, yo vi una que usaba el de todo el Fibonacci, de todo de Fibonacci, que era de Touch. Esa me gustó mucho, la del chiquillo este autista. Nacho. Serie de ciencia ficción. ¿Serie o película? Me vale peli también, ¿eh? A ver, bueno, es que película yo soy fan de Star Wars, pero no es ciencia ficción estricta. ¿Y estás peleado con Star Trek? Porque no, de hecho en serie te iba a decir que Star Trek. Star Trek la nueva generación. En Big Bang Theory cuentan que Star Wars y Star Trek se pelean, por eso. Nah, eso es mentira. Pero ellos son frikis de las dos también. Eso es mentira. Eso es mentira. A mí me gustan las dos. Los que somos frikis vemos las dos cosas. Claro. Lo único que a mí me gusta un poquito más Star Wars. Pero luego así de ciencia ficción, es que, yo qué sé, relacionadas con el espacio hay muchas. Y luego, así, yo qué sé, teorías locas se juega mucho con el tema del viaje en el tiempo, lo que pasa que está demostrado que no se puede viajar atrás en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, por decir una serie española, está muy bien. A mí me encanta el Ministerio. Está muy chula. Cristian, ¿la tuya? Yo no tengo. No, tú eras muy del Ministerio del Tiempo también, ¿eh? Menos la última temporada. La última temporada del Ministerio del Tiempo. Es que la última está flojea un poquito. Hay algún capítulo bueno, ¿eh? Pero era para matarlos, o sea, directamente. Era para matarlos. A ver, problemas presupuestarios. Pero sí, Olivares tuvo que sacarla como buena. No, la última, Netflix fue la tercera, la última ya no estaba en Netflix. Y ya se hizo con un presupuesto menor. Pues yo lo vi. La verdad que estaba bastante bien. Bueno, y no sé. Ahora que pienso, no podría decir. No podría decir. Futurama. Futurama, muy bien, está muy bien. Además, tira mucho de otras series de ciencia ficción. Sí.
Futurama. Bueno, a mí... Ahora la pregunta de Cristian, ¿no? Sí, ¿Hoy bueno, es de ahora- sexo o no? que no, que no. Pues Eso siempre que no le preguntas de gusta, sexo. que no le gusta a él. ¿Qué haríais si si matarais a alguien por accidente? Pues si es por accidente, evidentemente, pues habrá que avisar de que se ha muerto, ¿no? El hombre. Claro. Sí. Si es por accidente, evidentemente, lo que tiene que hacer, pues llamar. Mira que ha pasado esto, pues está. Ya si es queriendo, ya es otra historia. No, ¿El pero resto? moralmente, aunque fuera un accidente, a mí me costaría mucho, ¿eh? Hombre, pero que si la has matado sin querer, porque eso es un Sí, accidente, que la has matado sí, sin pero aunque haya sido un ha sido accidente, premeditado, que ha sido sin querer. Hombre, a lo mejor te tiras 5 minutos en shock, pero Yo- lo normal es yo llamar, cargaría ha con la pasado tal culpa, ¿eh? cosa. Ujú. ¿Nacho? No, a ver, el tema es, pongamos en la situación de matas a alguien por accidente y quieres encubrir el crimen. Yo no encubriría el crimen por unas circunstancias, porque suele ir mal, Sí, suele fallar. Ya lo hemos visto en muchas Entonces, películas y series. con la verdad por delante mejor. claro, lo mejor es traspensarlo y mira, vamos a asumir la culpa y para adelante. Y al fin y al cabo es mejor, porque te va a caer menos pena. ¿No? ¿Y tú, Cristian? Que... ¿Tú No, qué harías? soy muy valiente. No, yo intentar echar el muerto a otro. Es que esas Sí. cosas suelen ir mal. Ya te Sí. ha explicado Nacho por qué no Empezará a debes No. llamar a uno hacerlo. y a otro de quién quiere cargar con el marrón con él. No, yo Porque cogería desde el y, siglo XX te Y pillo. Por está ejemplo, Ya te ha preguntando explicado porque ya Nacho. sabe que con nosotros no puede contar. por A nosotros ejemplo, no va a llamar. pongamos que mató a alguien por accidente, pues yo llamo a Javi, le cito dónde he matado a la persona en cuestión, llamo a la No. policía a la vez y que la encuentren ahí justo con el Me No, equivoco, suele funcionar. No, porque yo pido todas las pruebas esas que ha contado Nacho, yo las pido que las hagan. No, Hombre, ¿Habéis visto Breaking Bad? y algo muy sencillo he visto Breaking Bad. que ni siquiera, Le dice como que hay que deshacerse del cuerpo, el químico. Pues, lo que pasa es que el otro no le hace caso y en vez de en un bidón de PVC, pues lo mete en la bañera. Pero Ya estamos Ya, pero, haciendo una buena stripper. pero es idea. que el chico del PVC es que era del Lumpen. Tú imagínate que matas a alguien por accidente que es random. Le llamas aquí al chico este y él va con su móvil. Y entonces, con que le hagan una triangulación diciendo a las 10:05 estaba en su casa y a las 10:15 Claro, estaba aquí, no pudo matarlo. exacto. Vamos, que te Cago duraría en- poco la coartada. Ni Cago medio en- minuto. Pero emborronaría Cristian ahí, emborronaría. no tiene mente criminal. Bueno, pues esto le pasa al protagonista, a Richard Finestra de Vinyl. Ah, de Vini, vale. Richard Finestra está en su casa, recibe una llamada, es un productor musical, recibe una llamada. ¿En qué época, más o menos? Son los años Porque 70. sí, he Los visto años que era 70. la edad de oro del rock. Y entonces recibe una llamada en su casa. Oye, vente para California. Aquí hay un tipo que quiere promocionar, un promotor de estos de radio, locutor. Te va a poner tu canción en a tu grupo en la radio. Vente para acá que quiere que estés aquí. Él está en una fiesta y decide no ir. Y al final es el propio promotor el que le llama. ¿Qué pasa? Abuso de drogas, abuso de alcohol, el tipo al final llega a la casa del promotor musical de la radio, está totalmente borracho con otro tipo, que también es un prenda, y acaba muerto. En defensa propia, acaba muerto el promotor musical. Y ahí empieza Vinyl. Empieza Vinyl que el tipo, pues para superar la muerte de este hombre, pues va cagándola cada vez más. Es como cuando metes un pie en el barro, pero tienes que avanzar y vas cada vez más llenándote de barro. Primero las zapatillas, luego ya las piernas y al final acabas en Cuando barra. crees que has llegado ya a que no puede ir Vamos, peor, una va peor. muestra más de por qué no hay que ocultarlo y hay que avisar. Exacto. ¿Qué pasa? Porque el tipo que estaba con él le quería echar la culpa a él de que había matado.
Y en todo esto ocurre con la venta de su discográfica. Él quiere vender su discográfica y decide no venderla. ¿Alguna multinacional o algo? Me A una imagino. multinacional alemana. Y decide no venderla. Y ahora va. ¿Conseguirá nuestro amigo Richard Finestra remontar el vuelo a su discográfica, a su sello discográfico, sí o no? Y para ello tendrá que descubrir o promocionar un nuevo estilo de música. Que nace en los 70, nacen varios estilos de El música, disco, por ejemplo, la música disco. pero esto se dedica también al Dentro del disco. rock. Hablan de Dentro del rock. Índigo, por ejemplo, que es un grupo de disco, y hablan también del punk, el inicio del punk. El heavy también, desde esa época. Y a mí como la serie la crea Steven Winter y está producida por Martin Scorsese. Scorsese. Y está también como creador Mick Jagger. Y la banda sonora de la película, solamente la banda sonora de la película, no sé si se llama así en series, perdón, de la serie, ¿se llama Sí, así en serie? las series tienen banda sonora también, sí. Pues la banda sonora de la serie es simplemente la banda sonora de la serie. Ya merece que la gente vaya a HBO dentro de muy poquito, como hemos contado, a HBO Max, y la vea. ¿Que tiene un problema? Bueno, Nacho ya vive en el mundo futuro. Nacho vive ya en el mundo HBO Max. Ya dice, pero no lo tengo. Sí, pero eso no la tengo porque es que no puedo comprarla. Sí, puedo comprarla, pero a ver, tengo el Amazon Prime, tengo el Netflix y tengo Disney. O me quito una de las tres, ya, porque si no es que O que no te la paras. regalen. Compañías, regalarle a Nacho No, HBO bueno, Max. yo lo que puedo hacer es compartir la mía contigo, pero creo que no la vas a poder ver. Nada, yo eso de lo compartir como la No, además, fuera de me gusta. Europa no se puede. Tú solo puedes compartirla dentro de la Unión Europea, que ya la Unión Europea funciona como un mercado único, pero fuera de la Unión Europea no se puede. Bueno, pues termino. Pues lo que pasa con Vinyl, no sé si se pronunciará Vinyl. ¿Cómo se pronuncia, Nacho? ¿Tú qué? No sé. Es Vinil. No, V y latina, NYL. Ah, pues yo siempre lo he puesto al revés. Vinyl. Vinyl, ¿no? Pues Vinyl. Pues lo que ocurre con Vinyl es que creo que simplemente en el piloto se gastó 2 millones de euros. Sí. Scorsese dijo, presupuesto ajustado, en el piloto se gastó como A 2 ver, es millones una de serie euros. que no ha tenido segunda temporada porque Time Warner cortó el grifo. Dijo, "Oh, me ha salido muy cara la primera". Y merece la pena. Y ya está, es lo único que quería decir. ¿Algo que queráis agregar alguno de vosotros? Yo no la he visto todavía. Conozco la serie, pero no la he visto. Ojalá tenga una segunda temporada, pero es que es muy caro. O sea, simplemente con los derechos musicales tiene que ser carísimo. A lo Porque mejor ahora en la nueva era HBO Max puede ser. Vale, pues terminamos. ¿Alguien más? Esme, ¿tienes algo que decir? Esme, no te oímos. He dicho que no. Pero no te habíamos oído. No se había oído, Esme. Bueno, pues ya. Ahora sí. ¿El resto tenéis algo más que decir? Esme ha tomado apuntes como yo. Está aquí repasando los apuntes. Nadie más, ¿no? No, Bueno, a mí me ha encantado el tema, solo decir eso, que me ha parecido súper apasionante. Y que acabó con la cabeza eso, pues, volada. como Einstein, estoy totalmente, que me va a estallar la neurona. Bueno, pues muchísimas gracias a Javi, a JR. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Esmeralda Delgado. Hasta la próxima. Y bueno, muchísimas gracias, Nacho Bacter. Ha sido un placer, un temazo, un
una clasaza. Un aplauso para Nacho. Perdona por mis gilipolleces y nada, nos vemos en la próxima. Y a vosotros, al resto, pues deciros que habrá un nuevo episodio la semana que viene de Clandestinos, que nos pueden mirar en nuestra... Que les deis a la campanita si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que hagamos que tenemos un Twitter que es clandestinos __ y que ahí también nos podéis seguir nuestras tontunas. Y que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Saludos.